Y empiezo a aparecer. Bien, muchachos, pues vamos a darle, pues. Hoy vamos a analizar el tema de la dialéctica. No, es cierto, sí, es cierto. De la dialéctica. Y tal como lo vimos la semana pasada, pues el trivium es el inicio del logro de la comprensión, ¿sale? Saber cómo procesamos la información es complejo. Generalmente hablamos por hablar. Dentro del marco de este tipo de estudios, después comprobarán que hay personas incluso que hablan de lo que no saben. Eh, la importancia de sabernos expresar radica también en evitar lo más posible errores en la transmisión de la enseñanza, puesto que esta requiere de precisión quirúrgica para tal efecto. De otra manera, de una enseñanza, por muy precisa, por muy axiomática que sea, sino por medio de la captación de la gramática, de la información verbal, escrita, visual, si no la procesamos adecuadamente, surgen N cantidad de versiones sobre un mismo tema, ¿sí? Y esa cuestión debemos erradicarla. No existe tal cual, debemos evitar, más bien, la interpretación de las cosas hasta el punto de aseverarlas o de asegurar que dicha interpretación sea verídica, porque entonces no es un hecho, sino es solamente eh, una tesis sobre determinado asunto. Debemos ser entonces claros sobre lo que es una creencia o algo ya comprobado. En el trivium, en esta parte que vamos a analizar hoy, es ciertamente un poco lento en inicio. Saber procesar la información tal como una computadora, colóquenlo en esa analogía, donde la memoria RAM, sin el equilibrio de sus demás componentes, vuelve lento el procesamiento de la información. La, como lo vimos la semana pasada, el análisis de los conceptos, las etimologías, es fundamental para podernos expresar con esta precisión quirúrgica que les decía al principio de esta charla, que requiere la enseñanza. Por evitar esa precisión quirúrgica, ¿sí? eh, o lo más cercano a ella, decidimos emprender como el Borras, ¿no? A lo loco, hablar por hablar, regañar, llamar la atención, sancionar. Todo esto es parte fundamental para poder tomar unas mejores decisiones. Dialéctica existe hasta para tomar nota, hasta para solicitar un café. Dialéctica implica saber diferenciar entre guardar silencio y callar. Dialéctica o la dialéctica conlleva, lo que hablábamos la sesión de ayer, a erradicar relaciones amo-esclavo, porque empiezas a comprender. Pero bueno, muchachos, se me pasaba, por cierto. ¿Alguien tiene alguna, antes de empezar con la dialéctica, alguna duda con sus etimologías? Si no, nos pasamos de lleno ya con el platillo fuerte de esta sesión. Oye, bueno, etimologías, ¿de qué bloque estás viendo? Ahorita 1 y 2. Ok, me espero entonces el 3. Bueno, si quieres de una vez del 3, a ver, porque también, porque para que lleguemos al 3 va a tardar un poquito más. A ver, ¿qué dudas tienes de la etimología del bloque 3? No, mejor lo hago. Sale. Ok. ¿Alguna duda sobre etimologías?
Bien. Voy a dar entonces un resumen sobre lo mínimo que ya les debe quedar claro, puesto que no hay dudas. Importante señalar la definición sobre lo que son la técnica básica para comprender la dialéctica, lo que es la tesis, la tesis, antítesis y la síntesis. Ese proceso cognoscitivo lo lleva a cabo el discernimiento. Como tal, ya saben, se va a dar de todos modos esa charla nuevamente, que la mente solamente es un recipiente, es algo que eh, contiene. El pensamiento es lo que hace posible este procesamiento, ¿sí? Eh, dentro de los procesos con los cuales se piensa, se discierne, la razón es solamente una de esas cualidades, la razón. Sobre este mismo proceso de discernimiento, el del texto se les marcan eh, cinco maneras de razonar. ¿Sí? Esas 5 maneras de razonar, cada una tiene su propia metodología, cada una de estas tiene su propia forma. Es necesario que conozcan cada una de estas, que las ensayen, porque grandes descubrimientos han sido llevados a cabo mediante el empleo de estas 5. Grandes cuestiones pueden surgir en ustedes sobre cómo ir rectificando su depuración en cualquier índole, sabiendo discernir con base a elementos primarios dentro de nuestro discernimiento. ¿Sale? Entonces, en estos ejercicios de lo que es inducción, deducción, etcétera, deberán conocerlos para que de esa manera se puedan adelantar a problemáticas, se puedan adelantar incluso o desarrollar de una manera más intensa el desarrollo interno de cada uno. Compruébenlo. Si tienen en claro la diferencia entre construcción, reconstrucción y deconstrucción, tal como lo marcaba la actividad del texto, sabrán ahora entonces cómo poderse reinventar, renovar, perdonar, que son de las principales causas por las cuales el ser humano se mantiene limitado ante su desarrollo. ¿Sale? Es con base a la dialéctica, con lo cual el cese, decía hace un momento, de las relaciones amo-esclavo, tienen su origen. Pero surge algo interesante a este respecto, que sin saber qué y cómo construir, reconstruir o deconstruir, habrá lo que hablábamos ayer, temor o incertidumbre, mayor todavía, puesto que para vencerlos se requiere trabajar con los constructos que nos hacen sentir ese mismo temor. ¿Sale? Bien. En el, ¿mandé? Te voy a silenciarla. Bien. En el proceso de discernimiento, en el proceso de introducción a la filosofía, que pronto vamos a dar un repaso, es fundamental que aprendan a estructurar silogismos. El PDF que les envié muestra una muy minúscula importancia sobre los 5 componentes para un razonamiento más adecuado, y que cada uno de esos 5 componentes nos pueden llevar hacia una mejor estructuración de premisas mayores y menores para llevar a cabo la conclusión, y que en este tipo de estudios tengan menos posibilidades de caer con embaucaciones, incluso si este mismo estudio que están recibiendo de mi parte sería 1. Toda organización iniciática debe empezar por aprender a transmitir la manera con la cual el estudiante sepa pensar con profundidad. Porque si no lo hace, estaría cometiendo una omisión, un grave acto de omisión en la responsabilidad.
como lo es evitar que el individuo sepa cómo cuestionar la doctrina que se le transmite, cómo cuestionar al mismo instructor, sabiendo que somos seres imperfectos, tendientes al vicio, tendientes a errores, conscientes o inconscientes. Así entonces, el que ustedes sepan y aprendan a pensar con profundidad va a asegurar una mayor continuidad de una doctrina que, aunque fidedigna, se esté transmitiendo por indigno individuo. Bien, los silogismos que se les presentan son apenas una introducción. Hay un libro que tardé como un año en leer, ¿no? Es Introducción a la Filosofía, tomo uno, pero no me acuerdo cómo se llama el autor, que nos marca perfectamente bien cuántos tipos de silogismos existen, unos más complejos que otros. Cuando dimos esta charla la primera vez hace unos años, se dijo lo siguiente, y se volverá a decir cada vez que se dé esta charla, porque esto es un método, recuerden, que mientras a unas personas se le puede llegar a complicar el descubrirse por medio del lenguaje matemático, a otras personas se les facilita llegar a conocerse por medio del lenguaje simbólico. Y es que antes de los números existió el simbolismo. Esa es la base. Y los silogismos trabajan o contribuyen a potencializar ambas capacidades del hemisferio. Por eso los silogismos que se les presentan en el PDF es la base para después sigan indagando otros, tienen nombre propio los silogismos, y que vayan incrementando su capacidad disertiva y con ello sean más precisos en su desenvolvimiento cotidiano en cualquier tipo de área donde lo hagan. En los negocios, en la reestructuración de un hogar, en la reestructuración de las finanzas, la toma de decisiones, etcétera. Los silogismos nos enseñan en primera instancia a mantener a raya, subyugando o direccionando, qué mejor, las emociones, que tal como lo veremos más adelante, los lazos emocionales nublan nuestra capacidad disertiva. Y los silogismos, al ser razonamiento puro o parte del razonamiento puro, conlleva a que descubras la esencia de las cosas o la conclusión sin intervención de las emociones. La vida iniciática, como lo vimos en la introducción a la vida iniciática, parte 1, le da la bienvenida a las emociones, pero no deja que las emociones tomen la dirección de, de, del discernimiento. ¿Vale? En las reglas que se les transmite sobre la dialéctica, apréndanselas, puesto que cada vez que ustedes entren en un debate o en una discusión, digna o indigna, cuando de repente pues, se quieran rebajar a un diálogo indigno, aún así las leyes de la dialéctica deben recordarlas para que de esa manera tengan por lo menos más ventaja para la obtención de una solución, ¿sí? Tengan también la seguridad de que independientemente si es más útil hacerle pensar al otro que tiene la razón, sepan mantenerse en ecuanimidad según ese resultado obtenido, que aunque no sea solución, sí en vastas ocasiones es necesario hacerle creer a la gente que está en lo cierto por asuntos diplomáticos, si es que así las circunstancias lo ameritan. Una de las preguntas que se dejan en el PDF es, ¿cómo determinar que su dialéctica es correcta? Porque pueden caer y a partir de aquí empieza el estudio. Nos vamos a tardar acá un poco de tiempo, un par de meses, el estudio de lo que son los sesgos cognitivos y las falacias argumentativas, ¿sí? Tener presente lo que son los sesgos cognitivos, aprendérselos
si no todos, los más grandes, en conjunto con las 4 o 5 falacias argumentativas más empleadas, les va a facilitar comprender en qué momento un diálogo está saliendo por completo de la línea hacia la esencia de algo. ¿En qué momento la gente ya se está midiendo para determinar quién sabe más? ¿Sí? ¿En qué momento la gente quiere aprender a tener la razón? Y que por ustedes en un punto sepan también en qué momento caen en estas indignidades de falacia argumentativa y sesgos cognitivos. ¿Sí? Cuando estudien los sesgos cognitivos se podrán dar cuenta qué tan dependientes son de su propia intelectualidad, sin llegar a inteligencia. Qué tan dependientes son de opiniones externas. El iniciado maduro por eso digo que es aprendiz y maestros en sí mismo, el iniciado maduro, aprendiz y maestro en sí mismo, porque mientras no tengamos una perfección en el discernimiento, mientras no sepamos siquiera a nivel intelectual cómo evitar o cómo saber que nuestra dialéctica es correcta, vamos a seguir dependiendo como apoyo más bien, vamos a seguir requiriendo una guía de algo externo que contribuya a determinar si la toma de decisión, si lo que pensamos es lo adecuado. A los pies del maestro nos dice, de forma impersonal y personal, determina qué haría el maestro en tu posición. Pero hay quien no cuenta con esa situación. Bueno, toma el libro, un libro guía, un libro base, que uno de ellos es a los pies del maestro de esta organización, de 3 fundamentales, y es a partir de ese tipo de textos axiomáticos donde podemos llegar a comparar sanamente si la manera en cómo estamos conduciéndonos por nuestra vida es realmente adecuada, es realmente correcta, noble y verdadera. Por ello, es necesario que constantemente en cualquier toma de decisión, uno, se hagan responsable de los efectos que ello implique. Dos, sepan escuchar al otro, si es que hay un otro con el cual puedan comparar su pensamiento para tomar una decisión más adecuada. Porque si no toman en cuenta al otro, si es que lo hay, si es que ese otro tiene la función de escucharlos, ¿por qué la función? Veamos, un claro ejemplo. Y pasó apenas, recordarán con quien lo hablé ahorita, hace unas semanas. Si tienen pareja, antes del amigo, antes del empleado, antes del hermano, antes de tu propia madre o padre, si tienes pareja y vas a tomar una decisión que afecta o involucra a la pareja, el primero que debes saber, ¿quién es? La pareja. No el amigo, no el vecino, no el trabajador, no tu madre o tu padre. ¿Sí? La pareja. Por ello es que deben determinar quién es adecuado o no para transmitirles qué piensan sobre determinada cuestión para tomar una decisión más acertada. Eso es lo que hace la dialéctica también. Procesa la información para determinar dónde buscar ayuda, quién es digno de tal o capacitado. De hecho, y o capacitado. ¿Vale? Bien. El PDF, la instrucción cierra con algo que va a ser clave para ustedes y que de esa manera sepan identificar dónde están parados, qué están leyendo, a quién le hacen caso, con quién permiten invertir o perder el tiempo. Empieza a abordar sobre lo que es el fenómeno y el neúmeno. Esto fue obtenido por medio del pensamiento de la obra de Immanuel Kant.
Que les quede claro el fenómeno y el neúmeno es vital para evitar caer en doctrinas, en desenvolvimientos ilusorios. Y no nada más eso, sino que eviten valorar el desenvolvimiento, la decisión, circunstancias, etcétera, que estén cursando, que vayan a tomar. Valorar, la ilusión tiene un valor, la realidad ni se diga, pero conocer el neúmeno y el fenómeno evitará que se queden estancados nuevamente en relaciones amo-esclavo. Si ven, va bastante vinculado con lo que estamos analizando los días domingos, las personas que tienen este acceso. Por ello, el saber pensar, el saber procesar la información, evita en primera instancia que sigan dando continuidad a una relación amo-esclavo. En segunda, que se introduzcan en esa relación amo-esclavo. El saber tomar las decisiones conlleva a muchísimas maneras de liberarse. Bien. ¿Dudas, comentarios o lo dejamos para que procesen todo esto? Adelante, muchachos. Hola, hola, ¿y se oye? ¿Qué pasó, Lalo? Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Tengo una duda con relación a algo que en algún momento dijiste con relación al amo esclavo. Decías que en algún punto se podía llegar a una relación amo-esclavo que no se pudiera romper. Lo entendí como que si era demasiado tarde, que llegaba a una relación amo-esclavo, ¿no te acuerdas? Que ya no pudiera romperse. Sí. Y me quedé pensando mucho en eso y, o sea, no sé, no se me ocurre ningún ejemplo. Quería Bien. ver si podías como profundizar eso, porque según yo, no se puede. O sea, no puede haber una relación, según yo, ¿no? Amo esclavo que no se pueda romper, porque tal vez no lo he vivido, no lo sé, pero estuve pensando en las relaciones esclavo y por mucho que fuera, vamos a ponerle un adjetivo, ¿no? Que por mucho que fuera para ti muy sagrada una relación o muy sanguínea o muy de años o muy de dependencia, al final si es relación amo-esclavo y con la voluntad suficiente, creo que no existe una relación amo-esclavo irrompible. Muy bien. Muy bien, dos cosas. Uno, te respondo esa pregunta en el grupo. ¿Por qué? Para no desviarnos ahorita del tema central de hoy, que es la dialéctica. ¿Sale? La segunda, encontraste una trampa de esta forma retórica en la que expresé. En esencia, no es que no se pueda, es que no se quiere o no se está capacitado. Y ello, para la gente de afuera, incluso para ti mismo, puede reflejar que no se pueda, cuando en realidad es que no se quiere, ya sea por ignorancia o porque no tienes los elementos suficientes para hacerlo. Pero profundizamos más sobre esto en el grupo para no desviar el tema de la dialéctica del día de hoy. Ok, muy bien. Y referente a la dialéctica, ayer nunca lo había hecho, ¿eh? Me metí a la transmisión del Congreso, ¿sí se llama así? Muy bien. Para ver el debate. Sí, también lo Y hice. bueno, la verdad es que, fíjate, ¿no? Yo en algún momento pues nunca me interesé, bueno, en ningún momento me había interesado el tema político, porque ya sabes, ¿no? Era como que esto no se discute en logia y cosas así. Y esta vez sí, por cuenta propia, dije, a ver, sí me interesa. Y mira, pasas por todas las etapas. Como nunca había visto un debate ahí o una resolución que se fuera a tomar, yo me imaginaba algo de mucha altura. No. Y quedé decepcionado. Dije, no manches, quise
¿Qué otro diputado? Te estás Algunas de cortando. Morena, ¿no? Ya está. Ajá. Ok, ahí estamos. Ya. Se limitaban, ahí estaba, Sí. a ad hominem, se limitaban a falacias argumentativas todo el tiempo. Yo esperaba ver datos, yo esperaba ver, si me quiero enterar, bueno, cuáles son los pros y los contras. Pues grabó. Y se oye, se oye, se oye. Sí, sí. Y si bien, pues, hay mucho que estudiar sobre la dialéctica, creo que haberme metido a la transmisión me dio también como un ejemplo de cómo identificar una dialéctica correcta. Y quizás eso me pueda poder identificar la dialéctica correcta, ¿no? Pues quería comentarlo porque es la primera vez que lo hago y pues sí, me dio muchas impresiones que luego compartiremos. En primera instancia, dijiste algo importante. ¿Cómo saber que es una de las diversas maneras o elementos que componen una dialéctica correcta? Te das cuenta cuando la dialéctica es correcta, cuando existe ecuanimidad en el procesamiento de la información. En lo que viste ayer en el debate, y de cualquier ley se hace así, y esto es producto de la baja educación política que se ejerce en cualquier país, donde es más sencillo y la masa, el colectivo, normaliza que así se discute, normaliza que así se debate, insultando al otro sin dar datos, solamente diciendo que es una traición a la patria si votas que sí o si votas que no. Y ese es una de la dialéctica es una de las causas, o la falta de dialéctica, por las cuales un pueblo empieza a degenerar en la ingobernabilidad, ¿sí? Porque si vemos los debates presidenciales últimos que hubo en México, los que hubo en Estados Unidos, más que dialéctica, porque la dialéctica busca la esencia de las cosas, es tratar de ganar votantes. Y como los votantes hacen caso conforme haya insultos, ve quién la tiene más grande que el otro, eso es lo único que se busca. De tal manera que no hay dialéctica, hay retórica corrupta en cómo llamar la atención del votante, ¿sí? Y fíjate que es algo en ti, Lalo, cuando tengamos las asesorías empresariales, ya con esto te darás cuenta cómo se debe tener esas juntas, ¿sí? Cómo en ocasiones llegamos a animarnos en el calor de las asesorías, porque estoy consciente que se trabaja con egos. Estoy consciente que trabajar a nivel empresarial, a nivel de negocios de altura, se trabaja también con la miseria de la gente, como lo que te pasa con el hambre del reconocimiento, que ya te diste cuenta que eso es algo de lo que te está afectando en tu desenvolvimiento empresarial, ¿sí? Y te afectó en tu desenvolvimiento iniciático, tan es así que estuviste 14 años en una secta, cabrón, ¿no? Entonces, eh, todo por el hambre de pertenecer y de querer recibir el aplauso. Entonces, con esto que acabas de mencionarnos, dialéctica en todos lados. Y es triste darse cuenta cómo normalizamos que así se discute, que como escuchamos a nuestros padres hablar, echándose en cara las cosas con falacias argumentativas, pues pensamos que así se discute, ¿no? Yo con mi esposa me llevo pesado, ¿sí? Nos hablamos, tú lo has visto, Lalo, ¿no? Yo soy muy mal hablado, pero cuando mis hijos saben que las cosas se ponen serias, cuando hablamos sin groserías, con calma, sin tonos de voces. O sea, ahí mis hijos dicen, no mames, esto va a arder, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto mi esposa como yo hemos aprendido a no insultarnos cuando algo pasa, o sea, que es de seriedad, a bajar voz, a contraargumentar, a argumentar, a dar datos, a aceptar. Y ahí a mis hijos se ponen a temblar en vez de cuando nos estamos gritando de un lado a otro de la casa, ¿no? Porque es juego. Eso se trata la dialéctica. Porque el poder, dice la gente, y van a escuchar mucho esto, seguro lo has escuchado, Lalo, el poder
del verbo, dicen. Es que el verbo hizo al creador. Pues sí, mijo, pero si ni siquiera sabes cómo comunicarte con la gente que vive en tu hogar, ¿qué me estás hablando de verbo creador, cabrón? Vete, regrésate al kinder. ¿Sí? Es una de las maneras en las cuales pueden ustedes empezar a identificar a un embaucador en potencia, consciente o inconsciente, porque hay gente que no sabe que lo que enseña solo es sistema de creencias, no tiene nada comprobable. Bien. ¿Qué más, muchachos? Rocha, alzó la mano. Yo quería comentar algo, creo que ya lo acabas de mencionar, es que en esencia no existe dialéctica incorrecta. O sea, la dialéctica como tal es dialéctica o no lo es, ¿no? Correcto. Y lo que usualmente encontramos en ese tipo de discusiones políticas, pues va dirigido de alguna forma a manipular a cierto sector social. Entonces, no es que como tal ellos en ocasiones no sepan dialogar, ¿no? O no sepan llevar a cabo dialéctica, sino que su finalidad es eso, de alguna forma llegar a la parte emotiva del público. Sí. Lo que mencionabas de la retórica, pues corrupta. Sí, así es. Manipuladores. Manipulación, exacto. Y fíjate, tú puedes, la cuestión, Lalo, que traías hace unas semanas, ¿es correcto manipular a alguien? Por supuesto. La cuestión es la intención. A todos nosotros de chicos nos manipularon para hacer lo correcto, para comportarnos adecuadamente. Y habrá gente que manipule, te instruya, o sea, manipular en el sentido de que te deja moldear, le haces caso al director, a la autoridad, porque confías en él. Pero ya no somos niños. ¿Cuál es la diferencia? En que ahora tienen más que cuando teníamos de 0 a los 15 años, más maduro su discernimiento. Ya no es tan fácil ser manipulados. Y aún así, habría que determinar cuántos caemos en sofismas y validamos esos sofismas. Entonces, como dice Alejandro, así como la gente cuando piensa, lo vamos a ver en retórica, o eres virtuoso o no eres virtuoso. Así de sencillo. Es que tiene la virtud de la puntualidad. No. La puntualidad, el honor, la humildad, eso no son virtudes, esos son valores, tal como lo vamos a comprobar la semana que viene. La virtud es la comprensión o la operatividad de todos los valores. O eres virtuoso o no lo eres. ¿Sí? Lo mismo es con esto, nos dice Alejandro. O empleas dialéctica o no la empleas. Porque la dialéctica es la búsqueda, tiene por objetivo la búsqueda de la esencia de las cosas. Y si tú te expresas, procesas la información con la intención de manipular corruptamente, no empleaste dialéctica, empleaste ejercicios o habilidades intelectuales basándote en la inteligencia que tienes para lograr ese fin, pero dialéctica no lo es. Gracias por la aclaración. ¿Qué más? Por último, entonces, antes, como opinión, recuerden, yo no aconsejo ni sugiero, enseño y opino y aprendo enseño, opino y aprendo con los demás, pero jamás doy consejos. ¿Qué? Así. Perfeccionen la dialéctica. Al perfeccionar la dialéctica, tendrán mejor selección de lo que leen, mejor asimilación en la lectura comprensiva o la habilidad compresora. Al perfeccionar y al darle un repaso a lo que muchos nos enseñaron
con silogismos, deducciones, analogías, etcétera, será más viable que detecten un sofisma, como lo que se dijo hoy. A ver, Humberto o Miguel, como quieran decirme, tú dijiste esto, y eso se vuelve la tesis. Y empiezan a desarrollar las frases que les he dicho o la enseñanza que le he dicho por medio de silogismos y determinan si es verídico o no. En algún momento grabé a mi maestro dando una clase e hice este ejercicio. Y encontramos, lo hice con otras 3 personas, fue como de 3 horas la sesión. Como 20 expresiones incorrectas o imprecisas. Todo por el desarrollo silogístico. ¿Cuál es el objetivo de eso? Lograr la precisión quirúrgica en la transmisión de la enseñanza. Los libros que categorizamos como sagrados, que después vamos a ver qué hace y qué no a un libro sagrado, y después se darán cuenta que, como tal, no hay libros sagrados como en esencia, pero eso lo veremos más adelante. Los libros sagrados, o los así llamados, fueron hechos con bastante precisión quirúrgica en su gramática. Hay libros como el Antiguo Testamento, en su versión original, que brinca más allá de la gramática hacia una ciencia llamada gematría, donde un párrafo no puede ser entendido si no sabes aritmética, geometría, en ocasiones astrología y numerología. En un solo párrafo del Génesis hay todo esto contenido. De tal manera que si carecemos de los elementos necesarios para analizar determinado texto, para operar lo más elevado de la hermenéutica, solo obtendremos interpretaciones. Jamás llegaremos a la revelación del significado que oculta determinado párrafo. Pero dejémoslo con calma. Por el momento estamos en la etimología. ¿Dudas, comentarios finales, muchachos? Voy a ver si alguien escribió. Confunden oposición con enemigo. Muy bien. Y esto es importante en la dialéctica. Nos dice Lalo. Si alguien vierte una idea, ¿qué es lo que ocurrió hace un mes, ¿no? Con César, ahí está César y Hernán, que se olvidaron de este tema porque les faltó profundizar y cada quien quería empezar a ganar su punto. Y como olvidaron el tema, no lo profundizaron, la emoción empezó a invadir su mente y decía, y dijo acertadamente Manuel mientras yo me privaba de risa, es que ya se están insultando. Y lo que me dio risa es que ambos se reconocen como personas preparadas, avanzadas, y les falló esta cuestión por un asunto de personalidad. Cuando un individuo, aunque te caiga pésimo, te contraargumenta y esa argumentación es viable, si esa persona traes alguna animadversión al respecto de él, el hecho que te comprueba en su verbo, en su comprobación, no lo vas a tomar en cuenta. No te va a importar lo que diga. Aunque la persona te esté insultando o atacando por medio de cualquier falacia argumentativa, tú debes saber rescatar lo más útil de ese ataque. Saber que si el otro te empieza a insultar, se debe a que el otro está sufriendo, a que el otro no le interesa obtener la esencia del diálogo, ¿sí?
Rocha. Hay otra cuestión que para que se lleve a cabo la dialéctica, las dos personas tienen que estar en un mismo nivel de comprensión en relación con la dialéctica, de tal manera que no es inútil que de alguna forma nos enfrasquemos en situaciones de discusión, ¿no? Si lo que nosotros queremos es rescatar la esencia de las cosas. O sea, deberíamos evitar de alguna forma caer en la trampa de las personas que de alguna forma una cuestión de reconocimiento de la razón, ¿no? Para que quede más clara tu idea, ¿quiere decir que los dos deben ser expertos en el tema? No, desde luego no, pero sí debería de haber de alguna forma un interés por llegar a un conocimiento superior más allá del que ambos tienen. Porque Ahí, la dialéctica lo que intenta hacer es de alguna forma es llegar a un conocimiento o salir del diálogo con un conocimiento superior al que ambos llegan a través de la contraargumentación de ambas posturas. ahora sí, correcto. En la dialéctica, muchachos, no hay relación amo-esclavo. Quien reconoce sabe más. Quien reconoce tiene pruebas para demostrar lo que sabe, no se coloca en posición de amo, se coloca en posición de guía, mínimo facilitador, ¿sí? Porque se sabe soberano, lo vimos ayer, y el soberano busca el equilibrio del todo, entre un chorro de cosas más. Entonces, no se requiere que ustedes, que yo sea experto en un tema para poder dialogar con otro que sea experto. Se requiere que cada uno de nosotros reconozca su ignorancia en el punto, y por más que estés argumentando, el otro te argumenta, te suena lógico lo que dice, y en ese momento como que te sientas en tu sillita, ¿sí? Y escuchas. Llegar a ese punto requiere cesar la personalidad, la máscara, etimología de persona. Cesar la máscara que quieres mostrar de sabelotodo, de intelectual o de experto. He tenido, apenas hace un año, tuve un experto, tuve un maestro en filosofía, tuve un ligero debate, ligero, duró como 7 minutos, y y yo me reconocía especial, al nivel de él, con su maestría, pero llegó un momento en que tanto él como yo llegábamos en un punto de atenta escucha al otro, ¿sí? Porque ambos desconocíamos algo de lo que traía en viceversa. Y tal como les dije en su momento, es verdaderamente fenomenal encontrarse con budistas, sacerdotes, cristianos, pastores, pentecosteses, y que no quiera cada uno verter su doctrina para un debate cualquiera. Es realmente fenomenal encontrarse con gente así, porque te das cuenta que la forma con que se expresa para buscar la esencia de las cosas es lo único diferente. El fondo es exactamente igual. Llegar al punto de reconocer que el otro sabe más, que el otro puede darte algo que no tienes, es a lo que debemos aspirar para ser maestros discípulos en sí mismos. Reconocer que sabes más, que estás más capacitado y que tiene las pruebas para ello, también requiere de cesar la personalidad. Porque si no, vas a colocarte en posición de amo y vas a querer humillar al otro, hacerle ver que sabes, querer su reconocimiento, y al hacer eso, te alejas de la dialéctica. ¿Sí? Entonces, tanto en el que sabe como en el que no, o es más especialista en el tema, requiere cesar la personalidad, reconocer tu ignorancia, y si sabes más que el otro, reconocer tu deber de guía en ese momento, que es algo de lo que pasa mucho con los padres de familia.
En las terapias que estoy dando, hay padres de familia que no aceptan que sus hijos los cuestionen. Cuando escucho al hijo, apenas tuve una sesión, dije, a ver, señor, el hijo quiere escuchar, quiere expresarse. Papá, esto, el niño tenía 11 años y el papá no supo qué responderle por un problema familiar. Y les enseñé esto, o sea, tuvimos 2 sesiones para explicarles lo que es dialéctica, y el señor, recordando esas sesiones, dijo, ok, sí, tiene razón, voy a escuchar al hijo. Y al escuchar al hijo se dio cuenta del error que él estaba cometiendo como padre, porque cesó su interés y rompió el patrón que dice, tú eres mi hijo, no tienes por qué cuestionarme, sabes menos, tú qué vas a saber de la vida adulta. Lograr eso en un hombre violento de 30 años puteándose a su mujer es un arte. Y que el Señor haya dado por primera vez un perdón, no disculpa, sino un perdón, es otro gran logro. Y todo por medio de la dialéctica. Dice Yareli. Entonces el otro, el que te contraargumenta, no es tu enemigo, solo es alguien con otra postura. Dice Yareli, en esencia, si ni siquiera comprenden qué es un debate y su finalidad, correcto. Es muy triste darse cuenta que los debates de hoy ya no son debates, ya es saber quién gana. O sea, sí hay debates intelectuales donde por puntos se decide quién gana y quién no, pero en lo general ese no es el objetivo, ¿sí? El objetivo es dar posturas que, aunque contrarias y no se llegue a ningún punto en común en ese debate, quienes estemos escuchando o viendo ese debate, aprendamos cómo se intercambian ideas. Aprendamos a determinar por un bando o por el otro. Dice un libro, Dios vomita a los tibios, ¿sí? Lo que hace el debate es precisamente eso, contribuir a que te decidas, que aunque no tengas la completitud de la esencia de lo que se está logrando, pero ya estás más de un lado que de otro a decir, no me interesa. El amo se vuelve esclavo, así es, porque quiere el reconocimiento y es esclavo de su propio deseo. Gracias, Claudia. Bien. Deben saber determinar en qué momento cesar comunicación. Y más cuando es un asunto de pareja o de socios o de hijos. Cuando no se está llegando a nada y los ánimos empiezan a acalorarse, es mejor decir, ok, lo hablamos mañana. Yo no estoy para hablarlo mañana. Ok, no lo hablamos nunca. Vas a ver que mañana se te van a bajar los humos y lo van a hablar. ¿Sí? ¿Verdad, Lalo? Bueno, entonces, aprendan a cesar la discusión, el debate, cuando ya está alejada de toda dialéctica. Y retómenlo. No es erróneo que hoy no se llegue a la conclusión de algo. Lo que es erróneo es no dar tiempo para procesar y que se quiera llegar a la solución de algo hoy, ahorita, así como estamos delimitados. Hay que dejar descansar el estrés termodinámica destructiva que se genera en los diálogos acalorados. Dice Víctor, se puede estar de acuerdo sin necesariamente que sea lo correcto. Correcto. Bien. El amo y esclavo siempre serán vinculados. Todos somos lado. Che, Manuel, pon atención a la clase, cabrón. Ok, bien, muchachos. ¿Qué más? Si es que hay algo más. Ya que nos estamos ventilando, o sea, se practica, se entrena en los últimos ejercicios de debate que hemos tenido en las reuniones empresariales. Sí. Pues nos has dicho, a ver, o sea, bueno, prácticamente, ya me ventilo bien, ¿no? Prácticamente me has dicho, a ver, güey, escúchate, o escúchala a ella, o escucha esto. No, que su puta madre, que así es, esto es así, porque yo sé cómo es, escúchate. Y ya, me cuesta un buen, pero si llega un momento, a ver, está bien.
porque está la emoción de puta madre, yo tengo razón, ¿no? Pero, o sea, no sé, quiero pensar que eso cada vez va costando menos trabajo. Quiere decir que se puede entrenar, o sea, se va entrenando, o hasta, igual, creo que esto lo acabo de descubrir. ¿Lo has hecho adrede para que se entrene? Y si la respuesta es afirmativa, que se puede entrenar. Porque ha pasado, ¿no? Ha pasado y es como, creo que, ¿cómo te diré? Antes ni me daba cuenta, ¿no? Hasta que nos decías en otra sesión, güey, ¿te acuerdas que te fuiste así, así, así? Y luego pasó esto. Y pues es esa la pregunta, ¿no? O sea, se va entrenando porque, puta, no creo que sea así como de un día para otro, no sé. Cuando el primero, no quiero decir el único, pero sí el primero que me lo expresó, que parte de mi forma de instruir y de corregir su propio comportamiento, o contribuir, mejor dicho, a corregir su propio comportamiento, es a que ustedes mismos se den cuenta de cómo su personalidad quiere dominar. En ocasiones, Lalo, en las asesorías empresariales que tengo con ustedes dos, ya te has dado cuenta, yo los provoco para que saques todo el resentimiento, la otra saque todo lo que tiene guardado y luego te lo dice después de años de callada. ¿Pero por qué lo hago? Uno, no empecé así desde el principio. Lo hago porque uno, ya me tiene en confianza a tal punto de que, pues, confianza, ¿no? Lo sabes bien. Y dos, porque ya los voy conociendo mejor y sé cómo calmarlos. En ocasiones necesitan tiempo, en ocasiones necesitan palabras, en ocasiones necesitan, a ti te he gritado, ¿vale? Y Alejandro se dio cuenta de algo que empleó con ustedes, de forma noble, como lo son los 11 principios de Goebbels, como lo son determinadas falacias argumentativas para que se saquen de sus casillas, y como lo que pasó con Lalo, con César y Hernán. Yo me empecé a reír para ver a quién de los dos se ofendía primero, cuando ellos dos ya tenían la instrucción de lo que es una ofensa, de lo que es ser ofendido, de lo que es, ¿sí? Si yo me río ahorita de ti, de tu cabello, de que estás moreno, de que bichos lentes feos, yo tengo los mismos, ¿no? Y tú te enojas porque te ofende, pero tú ya te instruí sobre lo que es un insulto y te enojas por eso, quiere decir que te faltó interiorizar la enseñanza del insulto. Y entonces, ¿qué ocurre? Ese tipo de cuestiones sirven para filtrar. Cuando se dio ese debate acalorado, ese intercambio, porque mi debate de verbos, de insultos entre César y Hernán, y está grabado y Hernán puede acceder a esto, Hernán se filtró. Y Hernán lo quiero muchísimo. Con mi familia a Hernán le he organizado una fiesta de cumpleaños. A cada uno de ustedes, de una u otra forma, los he apreciado. Les he dado su lugar, les he dado regalos, tiempo, saben que pueden venir a mi casa y cargar a mis hijos cuando quieran, pero no me nubla la toma de decisiones en cuanto a la visceralidad, si hay un comportamiento inadecuado. Es un tipo de filtro, Lalo. Y ustedes dos han pasado, tú y Anabel, han pasado grandemente esos filtros. ¿Y cuál es el resultado? Las vacaciones que tuvieron apenas después de cuántos años que trabajaron como esclavos. Ese es el resultado. A lo mejor no les gustan mis métodos, pero dan resultados. Dice Yareli, y nosotros no te organizamos cumpleaños. No, bichos, ojetes. Bien, muchachos. La dialéctica es para ello, ¿sí? Deben mediar, saber en qué momento provocar al otro, en qué momento tratarlo con cera. Tienen que ser capaces de identificar el nivel de personalidad que tiene el otro para poder contribuir al logro de un resultado favorable.
Bien. ¿Qué más, muchachos? Veo que Yareli está escribiendo. Ahorita escriba, si no tienen más dudas o comentarios, sería todo. Humberto, Colbe, sí, alzaste la mano, perdón, no me acordé. Bueno, yo con respecto a la dialéctica del amo y el esclavo, lo que se estaba compartiendo ya ahorita casi al final. En algún momento yo les comenté esta parte, ¿no? Y hacía las preguntas o las lanzaba ahorita en el chat, ¿no? ¿Qué quiere el amo y qué quiere el esclavo? Y bien leíste que el amo y el esclavo están vinculados. En esta parte muchas veces no identificamos cuando estamos en la postura de amo y en la postura de esclavo. Y a final de cuentas buscamos esa libertad porque no siempre nos gusta estar vinculados. Porque a final de cuentas, con ese vínculo, el amo se convierte en esclavo del esclavo. Bien. Rocha. Es que en esencia ambos son esclavos, no Correcto. existe otra postura, son ilusorios los dos extremos, ambos son esclavos, y en esencia lo que buscan, en esencia, buscan el reconocimiento de sí mismos, y de manera ilusoria, buscan el reconocimiento del otro. Y mientras se tenga esa postura, jamás se llega a operar la dialéctica. Pero cuando la llegasen a operar, se dan cuenta que para hacerlo, ambos debieron haber cesado su deseo de ser amo y de ser esclavo. Es paradójicamente hermoso cuando eso ocurre. ¿Cómo quedaría el silogismo? Hazlo, Yareli. Bien, los silogismos son estructuras, enunciados que se deben pensar con profundidad, ¿no? Háganlo, son un excelente ejercicio para ir perfeccionando la transmisión. Bien, muchachos, ¿algo más? Chale, yo siempre batallo con los silogismos, pero no tendrías por qué. Te voy a decir por qué, Lalo, porque tú eres músico, sabes leer notas, has creado música, sabes hacer silogismos. ¿Qué ocurre? Que no has hecho la práctica de correspondencia entre el silogismo musical y el silogismo gramatical. Es que, bueno, no sé si estoy correcto, pero entiendo que el silogismo musical es la correspondencia de las respuestas, ¿no?, que encontramos en la armonía. Así ¿No? es. Cómo de alguna forma, cómo surge una base, busca de alguna forma una correspondencia, ¿no? Y bueno, tú lo sabes muy bien, Lalo, cómo se van formando las tensiones y cómo al final buscan el reposo, ¿no? Entonces entiendo que ese es el silogismo dentro de la música. En la gramática es exactamente igual. ¿Sí? Porque a partir de la conclusión, pasa a ser el nuevo silogismo. ¿Sí? Pasa a ser el antítesis de alguien más que aún no ha comprobado la veracidad de esa conclusión. Pasa a ser la tensión de otro que requiere analizarlo. Y solo habrá esa distensión cuando el silogismo se resuelva. ¿Algo más, Más bien muchachos? batallo porque la primera vez, bueno, cuando llegué a oír eso de los silogismos, no fue tal cual en instrucción, sino se me mencionó, lo escuché por ahí, y dije, no te entendí, pero bueno, luego lo checo, ¿no? Inclusive ahorita que ya tenemos como definido en el PDF, que es el silogismo, vaya, no, para mí sigue siendo una palabra nueva, pues, es a lo que me refiero, no es como una cuestión de que sigo sin encachar qué es un silogismo, por eso es algo, de hecho ni ocupo esa palabra en mi lenguaje porque no la entiendo, ¿no? Ok. No la cacho, que es un silogismo, a eso me refiero. Y no, o sea, leo el párrafo varias veces, no me queda claro. Te voy a enviar 10 silogismos a tu chat. Te voy a enviar 10 silogismos con todas las premisas y sus conclusiones. Y al final te voy a dejar 5
premisas mayores que tú debes desarrollar como silogismos. Después de eso, tú me vas a hacer 5 silogismos. ¿Vale? Lo vamos a practicar en la semana. Va, sí. Y verás cómo la logro resolución. identificar. Y verás cómo la resolución de tu trabajo, de los problemas que te enfrentas como director de tu empresa, se van a facilitar. Dice, todas las semanas comienzan un lunes. Hoy es lunes, por lo tanto, hoy es lunes y comenzó la semana. Está raro. Se necesita colocar en premisa mayor, premisa menor, conclusión. Ok, sí. ¿Sí? Sí, porque siempre me ha atorado con eso. Y es que aparte, cuando te pedí que hicieras la evaluación de tu empresa, tú comprendiste mejor cuando lo tuviste de forma visual. Te voy a enviar entonces un PDF con colores para que te quede más claro. ¿Sale? Vale. Sí, para poder identificar, eso era, ¿no? Bien. Bien, muchachos. Entonces, te voy a hacer unos silogismos con base a... Se los enseñas a Anabel, a ustedes, ¿vale? Y les va a divertir. Bien, muchachos, nos vemos el próximo domingo, para las personas que les toca el domingo, para abordar el tema de la introducción de la vida iniciática en su liga número 3, se las voy a pasar de todos modos, y el lunes vamos a cerrar este estudio del Trivium, es como una introducción muy imperfecta, con la retórica. Después de ese lunes vamos a empezar nuestro trabajo sobre las falacias argumentativas y los sesgos cognitivos. Vamos a ir trabajando en la interiorización de cada uno al respecto de qué sesgos cognitivos son los más recurrentes y que los han mantenido en relaciones amo-esclavo o en desarrollos imperfectos o improductivos hasta llegar al punto del miedo, como lo que le ocurría a Kolbe, que nos ha compartido con esta cuestión del bien y del mal, del matar, etcétera, con su profesión, que es la facción militar. Entonces, va a estar un proceso como de otras mes y medio más o menos. Si se debe prolongar a lo que está planeado, se prolonga, porque las falacias argumentativas y los sesgos es un tema que debe estar perfectamente conocido por cada uno de ustedes. Pero bien de mientras, nos vemos el domingo para la parte 3 de la introducción a esta doctrina y el día lunes con retórica. Muchísimas gracias, muchachos. Excelente. Buenas noches, ya no vuelvo a hacer pelear a Hernán ni a César, ¿eh? Bye. Bye, buenas noches, Master. Adiós, muchachos. Ley y enseñanza.